1949 en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Es profesor en letras por el Instituto del CONICET. Posteriormente obtuvo los grados académicos de licenciado en letras, graduado con diploma de honor y doctor en letras, ambos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires. Es investigador independiente del CONICET, al que pertenece desde hace más de 30 años en el Seminario de Edición y Crítica Textual, CEFRIT, del que fue subdirector. Es profesor titular en la UCA, es vicepresidente del Centro Argentino de Estudios Históricos, don Claudio Sánchez Albornoz, es miembro fundador de la Asociación Tolkien Argentina, es miembro de la Sociedad Chestertoniana Argentina y de Amigos de Newman de la Argentina. Es autor de libros como, entre otros, Leyendo a Tolkien, Aproximación a Lewis. También ha publicado trabajos sobre Gilbert Chesterton, Leonardo Castellani, Leopoldo Marechal e Ignacio Anzoátegui, entre otros. Recibimos al doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por tan amable y cálida invitación. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre una novela de Lewis. En inglés es That Hideous Strength. Yo tengo una pronunciación inglesa horrible, así que escrita en 1943 y publicada en 1945. Es la tercera y última de lo que suele conocerse como la trilogía de Ransom, y la más extensa. Casi todas las traducciones castellanas la titulan Esa horrenda fortaleza. Descontando la cólera ideologizada, encontró, en general, una recepción más bien tibia, aún entre amigos y admiradores, como Tolkien, por ejemplo, o Dorothy Sayers, ¿no? Los reparos más amistosos fueron que era algo abigarrada, como sobrecargada, y que mostraba una excesiva influencia de Charles Williams. Más admiración había suscitado poco antes Perelandra. Pero el paso del tiempo asentó lecturas más valorativas. Thomas Howard sostendrá que, cito, en cierto sentido, es un gran batiburrillo, o diremos, el cofre de un tesoro, de virtualmente toda la teología moral de Lewis. Casi todos los tópicos que toca en sus ensayos se encuentran desplegados aquí en sólidas formas y colores. Un lector que tuviera solo este de los muchos libros de Lewis contaría con un compendio de su pensamiento tan excelente como pudiera pedirse. Diríamos nosotros que es una obra compleja, rica, densa, que convoca a sucesivas y remansadas lecturas. Epítome ficcional de su obra ensayística, pero más bien de sus intuiciones últimas, con sus temas transfigurados y vivos en una narración. El género le permite expresarse con mayor libertad, sin estar con el subconsciente pergeñando respuestas a posibles objeciones, que es lo que pasa cuando uno escribe, digamos, artículos académicos o ensayísticos. Uno piensa siempre en lo que le pueden decir. En cambio, en la ficción se explaya suelto, digamos así. Los hechos narrados ponen en contextos concretos las cuestiones cuyas premisas y consecuencias se encadenan vertiginosamente, tal como ocurre en la realidad. George Orwell, el autor lo conocen ustedes, el famoso Orwell, de Animal Farm, etc., en su inteligente reseña, la compara con El hombre que fue jueves, de Chesterton. Una pesadilla inquietante y sugestiva, que evoca más de lo que dice si nos disponemos adecuadamente. No es, pues, un depósito de enunciados éticos alegorizados y más o menos celebrados con un débil hilo argumental. Todo está vertebrado en una unidad profunda que, cuando la contemplamos al fin,
revela la delicada fábrica de la trama y la convergencia de los elementos en una visión totalizadora que asoma en determinados momentos de tremenda fuerza poética. Compendio de su pensamiento puesto en acción, entonces. El eje es la denuncia del intento mágico tecnocrático del secularismo moderno, con un núcleo satánico, que busca alcanzar el pleno dominio del mundo, uniendo la tecnología concebida como herramienta de control con poderes más que humanos, para lo que esperan contar con un Merlín a punto de despertar. Él la titula la presenta como un cuento de hadas para adultos, ¿no? Es un Merlín, va a aparecer. Este centro concentrador de poder es un Instituto Nacional de Experimentos Coordinados, cuya sigla en inglés, él irónicamente la pone como el NICE, ¿no? Ubicado en Belbury. Frente a esto, la resistencia, cuyo jefe es Ransom, con un variopinto grupo de discípulos reunidos en la casa llamada Santa Ana. La obra puede leerse y releerse siguiendo una u otra pista o hilo conductor. Se pueden ver enfrentadas las dos ciudades de San Agustín, las dos banderas, digamos, de San Ignacio, representadas en Belbury y Santa Ana, comparando las dos comunidades y sus personajes, recursos, procedimientos y estructuras. También pueden seguirse las evoluciones contrastantes de Mark y Jane, que son, diríamos así, debajo de Ransom los protagonistas de la novela. Son matrimonios de jóvenes universitarios. Es admirable ver cómo cada uno describe su parábola y las resistencias interiores que tienen que vencer para el bien y para el mal, comenzando todo en el torturado mundillo de una universidad desnaturalizada, coto de casa de trepadores. Jane busca ante todo su autoafirmación, y a Mark lo cautiva el deseo de pertenecer al anillo interior, que es un tema muy luisiano, el inner ring, el corazón del poder, digamos así. En todas estas parábolas hay tesoros de observación psicológica, o se puede considerar la oposición de la cultura secularizada de hoy frente a una visión sacra de la realidad, encarnada en Merlín. La materia artúrica y las alusiones al paganismo están tratadas por un conocedor profundo que estudia las fuentes de primera mano. La especulación sobre los ángeles se asienta en textos antiguos y medievales sabiamente leídos. Hay que atender también al complejo articulado en torno a la relación masculino-femenino: familia, matrimonio, hijos, anticoncepción, autoridad, manipulación genética, disociación del sexo frente a la transmisión de la vida, las perversiones. Hay un personaje, el Ada Hardcastle, en este resulta más evidente este tema de las perversiones, pero es solo la punta de un iceberg. Y con toda naturalidad, en la lógica de los hechos, asoman la concepción de la justicia penal, la educación moderna, la tarea del filólogo, los gustos literarios, la vivisección, el dolor en los animales y más. Todo esto lo hemos visto en la ensayística, más o menos disperso y reiterado. La lista de correspondencias es muy sencilla de hacer y los lectores de Lewis no la necesitan. El texto más próximo, contemporáneo, es su Abolición del hombre. Pero en cualquier obra del autor nos vamos a topar por lo menos con uno de estos temas. Creo que hasta aquí no hemos hablado de las dos cuestiones fundamentales en Lewis, que son el gozo, joy, el gozo, y la añoranza, longing, que ese gozo enciende, como hoy acabamos de escuchar en una magnífica ponencia, ¿no? Añoranza en realidad de Dios. Subyacen en toda la novela, son como los cimientos del edificio que lo sostienen y por momentos se dejan entrever. Claramente en la insondable nostalgia de Ransom
prefigurada en su herida. Pero las vidas de Mark y Jane no son sino un acercarse o alejarse del gozo verdadero, silenciando las auténticas añoranzas en pos de las falsas, buscando el gozo donde no puede estar, hasta que finalmente descubren la violencia que se infligen a sí mismos con la absurda cesis autoimpuesta por su asentimiento a los embelecos de su tiempo. Justamente Mark y Jane conforman los puntos de vista centrales de la novela. A través de sus ojos es que vemos sucesos y personajes. Es la historia de su matrimonio lo que abre y cierra el relato. Y vamos acompañando alternativamente a uno y a otra en sus primeros extravíos, sus crisis y su conversión y reencuentro final. En una primera mirada a sus trayectorias vemos cómo aparecen constantemente los tópicos luisianos. Así Jane, por ejemplo, con la que se abre el relato. Una joven recién casada, universitaria, que considera su eventual éxito académico como la prueba de su afirmación como mujer moderna e independiente. Cito, dice: siempre tuvo el propósito de continuar su carrera una vez casada. Esta era una de las razones por las cuales no debían tener hijos, por lo menos durante algún tiempo. Y también que no la interrumpieran. Evitar embrollos e interferencias había sido siempre uno de sus primeros principios. Incluso cuando comprendió que estaba dispuesta a casarse con Mark, si éste se lo proponía, la idea, pero debo vivir mi propia vida, había acudido en el acto a su mente y jamás, excepto muy pocos minutos seguidos, estuvo ausente de su cerebro, ¿no? Estaba obsesionado. Tengo que vivir mi propia vida. Se necesitará un genuino descenso a los infiernos, a la tortura perversa en manos de la jefa de policía del Nice, para buscar su camino de vuelta, que pasará por Santa Ana, y tener su experiencia de joy, de gozo punzante. Bajo las capas superficiales, que son como tres disfraces en su caso, que la ahogan, podrá percibir a la verdadera Jane después de este momento gozoso. Cito: esta cuarta y suprema Jane estaba simplemente en pleno goce. Las otras tres no tenían poder sobre ella, porque se hallaba en la esfera de Júpiter, en medio de luz y música y pompa, desposada con la vida y radiante de salud, jovial y cubierta de radiantes vestiduras. Desde entonces, Jane estará bajo la protección de Ransom. Mucho más pesado será el itinerario de Mark. Mark, un sociólogo cautivado por el vértigo del ascenso exitoso, se muere por estar en el círculo íntimo de los amos del poder, en el inner ring. Su ascesis invertida comienza tempranamente, como él mismo lo ve con toda claridad al final, cuando recapitula su vida. En la universidad procura acercarse a los que supone que de veras importan, según los criterios mundanos, y va recorriendo penosamente la escala de indignidades y humillaciones necesarias. Sus estudios, claro, no lo ayudaban. Cito: porque ¿qué había estudiado? ¿Cómo había estudiado Mark? Su educación no había sido ni clásica ni científica, sino sencillamente moderna. Las severidades de la abstracción y de las grandes tradiciones humanas habían pasado por su lado, y no tenía ni la astucia campesina ni el honor aristocrático que pudiesen ayudarlo. Era un hombre de paja, un analista sagaz de temas que no requerían un exacto conocimiento. Será Lord Featherstone, al que habíamos conocido como Divine en El planeta silencioso, quien lo va a llevar al Nice, al núcleo a este instituto. Un triunfador mundano, egoísta, pero menor al fin. A los ojos de Mark,
cuando va con él al instituto, en el auto de Featherstone, era un gran hombre conduciendo un gran coche que se dirigía a un lugar donde ocurrían grandes cosas. Pero una vez llegado, el desasosiego no cesa. El lenguaje en el Nice es equívoco y sinuoso, no refiere lo real. Cuando Mark pregunta por, cito, el exacto objeto de mi nombramiento, ¿qué voy a hacer acá? Pregunta por su función, su sueldo, su puesto preciso. Lo que nunca logrará saber en ese mundo de realidad. Wither, el jefe más alto, le responde, y ahora viene el discursito, la respuesta de Wither, que no van a entender nada ustedes, porque nadie puede entender nada, pero vale la pena ver el estilo y cómo encadena. Wither le responde con una voz tan tenue y suave que era casi un suspiro. Celebro mucho que haya usted suscitado este punto de una forma, por decirlo así, no oficial. Es evidente que ni usted ni yo quisiéramos inmiscuirnos en esta habitación y bajo ningún concepto, con nada que pudiese ser injurioso para las facultades del comité. Comprendo perfectamente sus motivos y los respeto. No estamos hablando, desde luego, de un nombramiento en el sentido técnico de la palabra. Sería impropio de nosotros, aun cuando puede usted recordármelo de diferentes formas. O por lo menos podría llevarnos a ciertas inconveniencias. No pensamos entre nosotros, desde luego, en términos de funciones estrictamente delimitadas. Todo el mundo en el instituto sabe que su trabajo no es tanto una contribución departamental hacia un fin previamente definido, como un momento o grado en la progresiva autodefinición de un todo orgánico. Después de esto, no sabe ni qué cargo tiene, ni cuánto va a ganar, ni nada. Ahora bien, acceder al corazón del inner ring, del anillo interior, es como buscar el carozo de una cebolla. En el centro está el demonio, lo más cercano a la nada, y no se termina de saber a ciencia cierta si se llegó o no. Todos son indicios ambiguos, atmósferas, estados de ánimo. Las fronteras se transponen entre nieblas y se quiere creer que uno está dentro, que ha franqueado el umbral. Así en determinado momento, una vez que él vuelve, dice, estaba de buen humor, cito, no estaba de buen humor. Su regreso a Belbury, su llegada, el acto de colgar su sombrero y encargar una bebida, formaba un agradable contraste con la primera vez. El sirviente que le sirvió la bebida lo conocía. Filóstrato lo saludó con un movimiento de cabeza. Las mujeres podían refunfunear, pero aquel era claramente el verdadero mundo, porque Jane le había observado un exceso de gastos y una poca definición de dónde iba. Entonces él le dijo, esta es la verdad, acá estoy adentro. Pero no bastan los guiños para pertenecer. Hay que pagar el peaje comprometiéndose en aguas turbias, como escribir un par de artículos periodísticos amañados, mentirosos. Cito, era lo primero que se le encargaba a Mark, que, antes de hacerlo, supiese claramente que era delictivo. Él sabe claramente que va a hacer algo que está mal, va a mentir. Pero el momento de su consentimiento casi escapó a su conciencia. No hubo ciertamente lucha, ni ninguna sensación de doblar una punta peligrosa. No hubo Rubicón que cruzar, ni brujas profetizando. Para él, la cosa pasó en medio de una explosión de risas, de aquella risa íntima entre compañeros de profesión, para quienes, de todos los poderes terrenales, el más fuerte es el que lleva a los hombres a hacer cosas malas antes de ser individualmente hombres malvados. Lo que no es una decisión absolutamente lúcida, sino que ese clima lo va llevando, y con los amigos él se siente que son sus amigotes y jojo y se ríen y no tiene clara, tiene conciencia que está mal, pero no sabe en qué momento él tomó esa decisión. Llegar a su crisis, pues como Jane,
enfrentará la prueba del cautiverio y en su caso la tentación sacrílega. Lo quieren obligar a realizar un acto sacrílego. Mark recuerda y ve entonces con repugnancia, cito, ¿qué es lo que ve con repugnancia Mark? Las horas que había pasado aprendiendo la jerga de cada nuevo grupo que lo había atraído. La perpetua ficción de interesarse por cosas que consideraba aburridas y cuyo conocimiento no poseía, el casi heroico sacrificio de cuanto le gustaba y cuantas personas le eran agradables. Claro, porque en este camino uno no está con las personas que quiere, sino con las personas que conviene, digamos así. Entonces la vida social se va enderezando en ese sentido. ¿Cuándo había hecho realmente lo que había querido? ¿Cuándo se había mezclado con la gente que le gustaba? ¿Cuándo había comido o bebido lo que le dictaba su fantasía? Y ya fuera de Belbury, luego de la catástrofe y el horror, enviado de vuelta por Merlín, Mark está en un pequeño hotel pueblerino. Ya es a la vuelta al final, ¿no? De nuevo la añoranza del gozo gratuito, cuando descubre que, cito, 2 estanterías del hotel ese donde está, contenían algunos volúmenes encuadernados de The Strand, que era una revista famosa, así, común, ¿no? En uno de ellos encontró unas historias infantiles, en que había empezado a leer cuando era chico, pero que había abandonado porque cuando estaba a la mitad cumplió los 10 años y le dio vergüenza seguirlas leyendo. Ahora las buscó de volumen en volumen y las leyó hasta terminarlas. Eran muy buenas. En cambio, las historias más serias que había empezado a leer le parecían, salvo las aventuras de Sherlock Holmes, una tontería. Y aquí va a aparecer el tema de Merlín, el cual el Nice lo quiere cooptar porque piensa que puede servirse de sus poderes para completar, digamos, lo que faltaría a la mera tecnología humana, un buen nexo con el mundo satánico. En principio, pareciera que el pobre Mark solo le interesa al Nice para acceder a Jane. El Nice está interesado en apoderarse de Jane, porque Jane posee unas facultades especiales, sueños reveladores, que pueden conducirlos a Merlín. Pero esos son los cuadros bajos y medios del instituto, digamos así. Los iniciados más importantes en el satanismo perciben en ambos algo valioso, también en él. Así Frost, uno de ellos, diría respecto de Mark: su valor no reside únicamente en la clarividencia de su esposa. La pareja es eugenésicamente interesante. Él también tiene... Y parece un vagabundo al cual ellos confunden con Merlín. El mismo Wither, que es el que más sabe, sostiene que no tiene el aspecto de un maestro, de un posible iniciado. Y dice, se ve enseguida que Strike o Studok, Mark, pueden llegar a serlo. Tiene pasta. Pero Miss Hardcastle, con todas sus excelentes cualidades, no lo será nunca, por ejemplo. El que nos aclarará el misterio de esta pareja eugenésicamente interesante, como la ven los malos, es el verdadero Merlín, en un pasaje magistral, cuyo mayor efecto es el contraste entre dos culturas tan distintas. Claro, aparece Merlín en el siglo XX, un hombre del siglo V, cuyo lenguaje es un latín que no tiene por modelo, dice Luis, a Virgilio ni Cicerón, sino a Marciano Capella y a lo sumo a Puleyo, qué sé yo. Latín tardativo, digamos. El mago, que llega a la casa de Ransom y reacciona bien, se vuelca para los buenos, digamos así. Para horror del buen racionalista McPhee, que es un personaje muy divertido, se refiere a Jane en términos durísimos. Es abrumador contemplarla, córtale la cabeza, le dice a Ransom. A esta mujer, tienes aquí una mujer. Ransom lo corrige.
y le pide explicaciones, lo que motiva la inquietante respuesta. Señor, dijo Merlín, debe saber que hizo en Logres. Logres es la verdadera Inglaterra, digamos así, Inglaterra artúrica como la pensaba Dios, ¿no? Debe saber que hizo en Logres una cosa por la cual no vendrá menos dolor que vino cuando el golpe que Valinus dio. Ahí se está refiriendo en la leyenda artúrica al golpe doloroso que Balin, un caballero, le da con la lanza de Longinos, la lanza del Graal, compañera del Graal, al rey pescador y lo deja herido. Y ahí viene la esterilidad de la tierra baldía, Eliot, por ejemplo, todo ese episodio, ¿no? Entonces dice, ella hizo en Logres una cosa de la cual no vendrá menos dolor que vino cuando el golpe que Valinus dio, porque, señor, el propósito de Dios era que entre ella y su señor, y Mark, ¿no? Entre ella y su señor, engendrasen a un niño, por el cual los enemigos pudiesen ser arrojados de Logres por 1000 años. Ransom le señala que está recién casada y que el niño puede nacer aún. La réplica de Merlín nos deja sobrecogidos. Dice, ten la certeza de que el niño no nacerá nunca, porque la hora de ser engendrado pasó. Por su propia voluntad son estériles. No sabía hasta ahora que los usos de Sulva fuesen tan comunes entre vosotros. Durante 100 generaciones estuvo madurando en las 2 líneas la generación de este niño. A menos que Dios la madurase por la obra del tiempo, esta semilla, a esta hora, en esta tierra, no fructificará jamás. Ya antes había aparecido el tema, cuando en su primer encuentro Ransom contesta una de las preguntas con las que Merlín comprueba su jerarquía. Sulva es la luna, en el mito que maneja Merlín, una de cuyas caras, la que mira para acá, está bajo el dominio de Satán, pues por allí pasa la frontera. Y dice Merlín, a este lado la matriz es estéril y los matrimonios blancos. Allí mora el pueblo maldito, lleno de orgullo y lascivia. Allí, cuando un hombre toma una virgen en matrimonio, no yacen juntos, sino que cada uno yace con una extraña imagen contrahecha del otro, hecha para ser impelida y alentada por artes diabólicas, porque la verdadera carne no les gustaría. Son demasiado perversos en sus sueños de lascivia. Sus verdaderos hijos son fabricados por artes viles en lugares secretos. Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, murió el mismo día que Lewis, el mismo día, y Kennedy también, los 3 murieron el mismo día. Lewis, Huxley y Kennedy. Bueno, Aldous Huxley murió el mismo día que Lewis, y ambos denunciaron la escisión entre el sexo y la transmisión de la vida, cuyos monstruosos efectos se manifiestan plenamente en nuestros días. En una síntesis logradísima, que llamaríamos feliz si no fuera por lo diabólico del enunciado, Filóstrato, que es un segundón del Nice, un personaje de segunda línea, le explica acabadamente lo que nos está pasando a nosotros ahora. Y dice, aprendemos a formar nuestros cuerpos directamente con sustancias químicas, a no tenerlos que saciar con animales muertos, como dicen los veganos, ¿no? Con animales muertos y hierbas. Aprendemos a reproducirnos sin necesidad de cópula. Ya han empezado ustedes a separar la diversión, como la llama usted, de la fertilidad. ¿No? Separar la diversión de la fertilidad. Merlín conoce estas cosas más bien en una dimensión mítica. Nuestro mundo lo sorprende y lo desorienta. Así se lo manifiesta Ransom, en cuanto hacia lo más evidente y material, donde el contraste entre 2 civilizaciones está espléndidamente evocado. Le dice, después que pasa unos días en la casa de Santana,
le dice a Ransom, no puedo desde luego comprender la forma en que vives, y tu casa me es totalmente extraña. Me has proporcionado un baño que el emperador mismo envidiaría, pero nadie me ha ayudado. Un lecho más blando que el sueño mismo, pero cuando me levanto veo que tengo que ponerme las ropas con mis propias manos, como si fuese un campesino. Duermo en una habitación cuyas ventanas de puro cristal dejan ver el cielo tan claramente cuando están abiertas como cuando están cerradas, y no hay en ella viento suficiente para agitar la llama de una antorcha no resguardada, pero duermo en ella solo, sin más hombres que un prisionero en un baluarte. En toda la casa reina un calor, una suavidad y un silencio que harían creer a cualquiera que se halla en el paraíso terrenal. Pero no hay cortinajes, ni bellos pavimentos, ni músicos, ni perfumes, ni altos sitiales, ni el brillo del oro, ni un perro, ni un halcón. Tampoco tiene clara conciencia de su papel en el combate que se avecina. Y cuando plantea buscar ayuda, fuera del ámbito que supone la tierra que habita, inmediata, Ransom en pocos trazos le dibuja un cuadro total de nuestro mundo. Y le explica, el veneno ha sido engendrado en estas tierras occidentales, pero se ha extendido ya por todas partes. Doquiera que fueses, hallarías las máquinas, las ciudades atestadas, los tronos vacíos, los falsos escritos, los lechos estériles, hombres enloquecidos por falsas promesas y amargados por verdaderas miserias, adorando los trabajos de hierro, hoy diríamos de plástico, adorando los trabajos de hierro de sus propias manos, separados de su madre la tierra y de su padre el cielo. Este es el mundo, en sentido evangélico, que está todo bajo el maligno, en el esplendor de su pompa. Y quienes aspiran a dominarlo, lo harán con engaños. El sistema judicial, por ejemplo, deberá maquillarse como más humanitario para encubrir una feroz e inapelable tiranía. Otro de los temas que Luis trataba con insistencia en sus escritos polémicos. El hada Hardcastle, que es esta mujer perversa, es la jefa de la policía secreta del NICE, y le explica a Mark, y le dice, el instituto debería ser autorizado a experimentar ampliamente, con la esperanza de descubrir hasta qué punto el tratamiento curativo humano podría sustituir a la vieja noción de castigo retributivo o vindicativo. En verdad, lo que se trata es de poder ejercer el control más absoluto, porque en realidad, como ella misma reconoce, cito, lo que hasta entonces había atado las manos de la policía era precisamente la idea del castigo merecido, porque el merecimiento es siempre una cosa limitada. Se le podía hacer al criminal tal o cual cosa, pero no más. El tratamiento curativo no necesitaba tener límite fijo. Podía seguir adelante hasta conseguir la curación, y los que lo aplicaban deberían decidir cuándo se había realizado esta. Pero se trata simplemente de una búsqueda del poder absoluto. El NICE procura el dominio sin límite alguno. Bueno, para ejercerlo realmente hay que llegar al centro del anillo interior, fuera del cual está solamente la cruel intemperie. Pero nunca está muy claro el esquema del poder. En el NICE hay diversos anillos, de límites aparentemente imprecisos. Al revés que en Santa Ana, las relaciones son totalmente pragmáticas, en vistas al éxito personal. Son competitivas y feroces. Cuando se advierte que alguno cae en desgracia, se lo abandona. Pues el fracaso en estos ámbitos es considerado contagioso. Mark tratará de evitar Stone, por ejemplo, que era uno que él conoció cuando llegó y que había
aparentemente caído en desgracia. Entonces describe el narrador, dice, Stone ahora, ¿no?, tenía la mirada que Mark había visto en los muchachos recién llegados o pocos queridos en los colegios, en los outsiders de Braxton, de la universidad, en los que quedan afuera. La mirada que era para Mark el símbolo de sus peores temores, porque llegar a tener aquella mirada era, en su escala de valores, el mal más grave. Su instinto le aconsejó ni hablar con Stone. Sabía por experiencia cuán peligroso es tener amistad con un hombre que se hunde. E incluso es peligroso ser visto en su compañía. Uno no puede ponerlo a flote y en cambio se puede hundir con él. Ese es el tipo de relaciones que va ahí. Hay grados, pues, conscientes o no. Los esbirros de la universidad, Curry, por ejemplo, un primer personaje que es delicioso, están en los arrabales como meros peones. Featherstone llegó un paso más allá. Filóstrato y Helada están dentro, pero no en el núcleo de los iniciados, ya totalmente entregados al demonio, en verdad la última y decisiva instancia, que se expresa bizarramente, el diablo no puede evitar el ridículo en Lewis, a través de la cabeza grotescamente parlante. Hay un experimento, hay una cabeza que habla, digamos, habla el demonio a través de ella. Frost, el psiquiatra, que por artes infernales accede a los sueños de Jane, sabe bien que, cito, él y Wither, y posiblemente ahora ya Strike, eran los únicos totalmente iniciados del Nice. Strike es un clérigo apóstata, amargo y fanático, que ha inmanentizado totalmente la dimensión religiosa. Y Wither es quien lleva la delantera. Completamente vacío. Es como el Weston de Perelandra. El Unmanes, el nombre al cual Ramson lo mata en Perelandra, digamos así, ¿no? Wither es así, un puro instrumento de su amo tenebroso. La irrupción del desastre final, cuando se cae todo el andamiaje de ellos, eso ni siquiera logra conmoverlo. Cito, no podía conmoverlo, porque hacía ya tiempo que había dejado de creer en el convencimiento. Su hibris lo condujo a una negación fija de todo lo que era en algún grado diferente de él mismo, todo lo que sería el no-yo o algo así, ¿no? Su modo indicativo no correspondía ahora a ninguna idea que su mente pudiese considerar. Había deseado con todas sus fuerzas que no existiese realidad ni verdad. Y ahora, ni aún la inminencia de su propia caída podía despertarlo. Tan somnoliento va por el mundo el hombre cuando se aparta del camino recto. El personaje de Wither está deliciosamente pintado. Y aquí nos detendremos un momento en una pequeña digresión, en un breve interludio chestertoniano. Habiendo conocido ya a Wither, ¿no?, y al releer la Hostería Volante de Chesterton, percibíamos un eco particular. Un personaje nos recordaba insistentemente a Wither, desde su primera descripción, sobre todo en su manera de hablar, en la manera de expresar, si puede decir así, su pensamiento. Es un periodista en la novela de Chesterton que se llama Hips, pero le dicen Hips however, Hips no obstante o algo así, ¿no? ¿Por qué? Entonces dice Chesterton, cito, el apodo de however, de no obstante, se lo había ganado a fuerza de exagerar hasta convertir en manía su tendencia a suavizar sus opiniones, que se desvanecían casi bajo la retahíla de peros, no obstante, por más que, y demás adversativos. A medida que aumentaban sus ganancias,
porque los directores y los propietarios de periódicos aprecian las precauciones oratorias y que el número de sus amigos disminuía, más ganaba y menos amigos. Él estimó cada vez más su valor de diplomático y de hombre que dice siempre lo que conviene. Y Chesterton pone un ejemplo del estilo de Gibbs. Por ejemplo, dice: pensemos como pensemos sobre la vivisección de los niños pobres, todos estamos de acuerdo para exigir que sea practicada por cirujanos debidamente calificados. Es Wither pintiparado, digamos. Ahora bien, uno debe ser muy cuidadoso al querer establecer este tipo de relaciones literarias, ¿no? Parece que este se parece a aquel. Pero tenemos algunos elementos para pensar que realmente estuvo presente, por lo menos en el estilo de hablar. Gibbs-Weber, pobre, que no termina tan mal como Wither, ¿no? ¿Cómo podríamos fundamentar? Hay un número de Chesterton Review dedicado a Lewis, y allí se reproduce un artículo de bajo el título de Una defensa de Chesterton, ¿no? Que no está incluido en las colecciones de ensayos en general de Lewis. Un texto periodístico breve. Apareció originalmente en Time Tide en noviembre del 46, o sea, un año después de la publicación de La Horrenda Fortaleza. Y el título original era On Stephens, on Chesterton, ¿no? Stephens critica a Chesterton en The Listener, que es otra publicación, y Lewis le contesta. Lo que aquí nos interesa es que hace Lewis una elogiosa referencia a dos novelas de Chesterton, que nos parece dejan su huella en La Horrenda Fortaleza, que son justamente El hombre que fue jueves y La hostería volante. Las menciona las dos. Sobre la primera ya vimos la opinión de Orwell, ¿no? Que dice que la recordó El hombre que fue jueves. Pero más allá del efecto general, nosotros nos podemos atrever a señalar un pasaje particular del hombre que fue jueves, que tiene su correlato en La Horrenda Fortaleza. Sobre el final de las dos, de ambas obras, tiene lugar una fiesta donde los personajes aparecen con vestimentas especiales, con un fuerte contenido simbólico. No sé si ustedes se acuerdan, la última fiesta que les da domingo a los supuestos anarquistas, aparece cada uno con una vestimenta que refleja su, digamos, papel, ¿no? En Lewis pasa lo mismo, solamente las mujeres aparecen, pero vestidas también simbólicamente. Eso es lo que hace El hombre que fue jueves. Pero cuando habla de La hostería volante, hay una concreta referencia al personaje de Gibbs. Quiere decir que lo tiene muy presente, porque es el único personaje prácticamente que va a mencionar en este artículo. La acusación de Stephens era que la obra de Chesterton estaba, la obra en general, dice, ¿no?, demasiado ceñida a su tiempo, dated, digamos, obsoleta, ¿no? Inactual. Y al responderle, Lewis menciona, entre otras dos obras, estas novelas que nos ocupan, destacando su valor perenne. Y en lo que hace incluso de Fleming pregunta, una frase curiosa, ¿no? ¿Hay algún periodista moderno al cual se le ericen los pelos cuando lee a Gibbs-Weber, digamos, un personaje actual? Y usa la palabra Withers ahí en el medio, pero en fin, en un contexto de diferencia directa al pobre Gibbs, que por otra parte no termina como Wither. En fin, nos parece que, por razones atendibles, sin duda, nos estamos contagiando de Gibbs nosotros también, ¿no? Pero por razones atendibles, se ha mirado más en este libro de Lewis hacia Charles Williams que hacia Chesterton. En fin, para ceñirnos al tiempo, muchas cosas importantes nos han quedado sin considerar. La comunidad de Santa Ana y su galería de caracteres, desde el simpático McPhee, que es un racionalista, una cosa es racionalista, el modelo del Grey Knock, su modelo es el Grey Knock, que había sido un profesor de Lewis, y con el cual Merlin
no lo puede comprender, y se imagina Berlín que McPhee es una especie de bufón de Ramson. Claro, él transpone todo a su, ¿no? esa incomprensión de las épocas es muy graciosa, ¿no? Desde McPhee hasta la modesta Ivy Max, que es una criada cuyo marido está preso por un robo menor. La irrupción angélica, el papel de Merlín en el desenlace y mil cosas más. Es una obra densa en el mejor sentido de la palabra. Cada personaje, cada situación da para mucho pensar. Epítome de Lewis, en fin. Todos sus temas, su pensamiento, su experiencia. La demorada pintura del mundo académico se detiene mucho en eso. Por sí sola, daría para recomendarla a todo universitario. Todo universitario debería leer esta novela para entender lo que le va a pasar después, cuando se gradúe, ¿no? Y aún antes. Y habría que leerla junto con el tratado de Joseph Pieper sobre el ocio. Se complementan admirablemente. Como toda obra lograda, esa horrenda fortaleza se agiganta con el paso del tiempo. Tenía razón Luis. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al doctor Ferro y abrimos ahora un espacio para preguntas. No me queda muy claro qué es el NICE. El NICE, claro, está bien. Es una especie de, no podríamos decir CONICET, no, del cual somos una especie de instituto que socapa de coordinar científicamente y experimentar. Es una, ¿cómo decirlo? Una rosca de poder, para decirlo porteñamente, ¿no? Una trenza que va asumiendo resortes y juntando piolines de poder. Son capaces, como digo, de modernizar, de tener una respuesta actual a los problemas de la época, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que se quiere ahí es centralizar todo el poder posible. Cuando dice Luis, como bien dice él, cuando se habla de el poder del hombre sobre la naturaleza, lo que en realidad se quiere decir es el poder de unos hombres sobre otros con la naturaleza como herramienta, digamos. No sé si se entiende este... ¿No? Eso. Sí. Más matemático, ¿no? El primero más lógico y el segundo más sentido, porque ha muerto ya su mujer y yo no sé si lo escribió para publicarlo. Es una especie de diario. Y la pregunta es también si muere en ese estado de... ¿Qué dicen las biografías? No, él... Viene el consuelo, ciertamente. Él explica muy bien, él mismo dice, mira, la pena no es un estado, dice, sino que es un camino. Así como en un camino va cambiando el paisaje, ¿no? La pena también tiene sus momentos y tiene su consuelo, sin duda. Un hombre de fe, él ni perdió la fe, ni... Fue un dolor muy grande, él ya viejo, digamos, bueno, no viejo, era más grande, digamos, bastante grande. También, claro, lo que dicen a los más, lo que más le fastidia, dice, bueno, no le escribí eso de el problema del dolor, pero cuando le viene el dolor a él, bueno, es que es distinto, digamos, no reniega del otro, al contrario, ¿no? Y el otro no es un libro abstracto sobre el dolor, dice cosas, porque él había conocido el dolor. Sí, pero a mí me parece que es una crítica, digamos, el dolor por la muerte de su madre, por ejemplo, ¿no? Que un biógrafo que le escribe en contra, pero que al final termina, que es Anna Wilson, que siempre su madre, la figura de su madre. Bueno, el dolor por la muerte de su madre, siendo el chico, lo sintió enormemente. Ahora, después de pasar unos años, claro, él lo puede ver de otra manera. Lo que pasa es que la muerte de Joy fue 3 años de sobrevida, tuvo él nomás. No obstante lo cual, esto era un cuaderno que él iba anotando, iba escribiendo, y un amigo, bueno, pero consintió de algún modo publicarlo. Lo que no quería era
que apareciera con su nombre hasta que él hubiera muerto. Entonces firma de otra manera. Es evidente que son momentos distintos, pero yo creo que no se contradicen, claro, ¿no? En ese momento él describe una pena observada, claro, observa ese proceso que, como digo, va cambiando y al final... Pero es lo mismo del libro de Hobbes. Yo sentí, hay un libro escrito por un católico que dice que si Luis hubiera tenido la fe de la Iglesia, hubiera sobrellevado mejor la muerte de Joy. Ahora, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Job, qué sé yo, no sé, ¿no? Yo creo que no, ciertamente. Se lo llevó como pudo, ¿no? Ese Dios mío, cuando has abandonado en Perelandra, hay una parte muy linda, que es que cuando Weston, que está endemoniado, le dice, mire, ustedes después pierden, y entonces le dice, Elí, lama sabactani, y dice Ransom que él tuvo la clara sensación de que el tipo no estaba citando, sino que estaba recordando, que había estado ahí, claro, el demonio. Ese tipo de genialidades, ¿no? Yo no creo que haya si uno vuelve a leer los dos juntos, por supuesto uno con más distancia pero en el problema del dolor, eso que dice que, bueno, sobre que ninguna consideración del dolor puede hacer un cristiano sin tener presente que los gozos de la vida eterna son desproporcionados con respecto a los dolores de esta vida, no hay una proporción, son infinitamente superiores, ¿no? Eso está en San Pablo. Entonces eso vale todo el libro, me parece, pensar en eso. Claro, uno cuando está en la mala, bueno, parece no consolar, ¿no? Sensiblemente, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé. Bueno, le agradecemos nuevamente al doctor Ferro.